Kaixo, egunon. Hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a comenzar con el acto de hoy, pero previamente vamos a aprovechar estos momentos para sacar una foto de familia. Y, por tanto, dentro de un minuto... Vale. Venga, venga. Venga, agora, minuto. Levantar los brazos. Un segundo más. Ai, gehiago. Bai? Vale, oso ondo. Hasiko gara. Vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas. Good morning, everybody. Buenos días a todos y a todas. Soy Itziar Otegi, la responsable de comunicación de Nanogune, y estoy aquí para moderar el acto de hoy. A pesar de que las protagonistas son nuestras invitadas y vosotros y vosotras también. Quisiera daros unas pequeñas instrucciones para comenzar el acto. Contamos con un servicio de traducción simultánea. Os recuerdo que el canal 1 ofrecerá traducción en español, el canal 2 euskera y el canal 3 ofrecerá la traducción al inglés. También compartiremos fotos en redes sociales y utilizando el hashtag PassionDayIPC podréis ver las fotos que saquemos hoy y así podréis compartirlas en casa y con vuestros amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades, al alumnado, a todos los y las docentes y todas las personas que han estado esperando a apuntarse a este acto y también a las investigadores, invitados e invitadas por participar en este acto. Se trata del encuentro número 12 y estamos muy felices porque es muy especial, porque llega lleno de pasión. Llevamos toda la semana inmersos en Passion for Knowledge y por eso quiero recordaros que a pesar de que hayáis venido hoy a este encuentro, a la tarde también contamos con sesiones plenarias y también la exposición de astronomía inclusiva STROM, que podréis ver esta semana y las siguientes, también las sesiones Naucas, Versos, Pasión Chiqui y también las sesiones de streamer, que tenemos de todo esta semana en este gran festival de Euskal Herria. Por tanto, oportunidades y posibilidades para todo el mundo. Por tanto, si os quedáis con las ganas, mirar los programas que tenéis en vuestras bolsas y venir también a las tardes a compartir estos momentos con nosotros. Pero ahora es el momento de los encuentros con estudiantes y el alumnado son los protagonistas. Vamos a pasar la mañana juntas, y antes de comenzar quisiéramos hacer un repaso para explicar cómo va a ir la mañana. Para comenzar, de la mano de nuestro patrono EDP, escucharemos unas palabras de bienvenida. A continuación, llegará el turno de nuestros investigadores invitados. Tendremos a Pedro Miguel Echenique como moderador de las preguntas. Y a continuación, os tocará a vosotras. Habéis enviado vuestras preguntas y ha llegado el momento de formular las preguntas. Y por tanto tendremos un momento para charlar con nuestros invitados hasta las 11:30 y durante ese intervalo también daremos el premio a la mejor pregunta. Por tanto, hasta las 11:30
es vuestro turno y a las 11:30 un compromiso muy importante. Cuando finalicemos también sacaremos otra foto de grupo en el foyer de la entrada, en esa escalera tan maravillosa del Teatro Victoria Eugenia, para que luego tendréis un recuerdo para siempre. Y después de la foto, por supuesto, un almuerzo, un café, otra posibilidad para hablar con nuestros invitados y para sacar fotos y pasarlo bien. Por tanto, tenemos una mañana muy intensa y, por tanto, comencemos ya. Tenemos la fortuna de contar aquí con 3 personas increíbles. Me encanta que estén aquí. Me gustaría agradecerles su presencia. Gracias a estas maravillosas personas de la ciencia, profesor Len, profesor Zostak y profesora Valérie Regis. Muchísimas gracias por estar en San Sebastián. Imposible sin el apoyo de patronos públicos y privados del Donostia International Physics Center. Entre ellos se encuentra EDP, que apoya estos encuentros desde hace muchos años. Y para daros la bienvenida, está hoy con nosotras Izaskun Simón, responsable de la Fundación EDP y Zonas de Expansión, a quien cedo con mucho gusto la palabra. Simón Anderea Mesedez. Egunon guztioi. Buenos días a todos y a todas. Estar aquí hoy en un encuentro tan especial que pone en valor la investigación científica y que reúne en torno a ellas destacados profesionales y jóvenes estudiantes. Me gustaría agradecer al DIPC su invitación y, por supuesto, me gustaría dar las gracias por su asistencia a los estudiantes, docentes e investigadores que nos acompañan. La Fundación EDP lleva muchos años apoyando y colaborando con el DIPC, pero esta iniciativa es especialmente importante para nosotros, ya que está completamente alineada con los compromisos más importantes que nosotros tenemos, que son promover la educación y la investigación científica, sobre todo entre vosotros los jóvenes. Por eso creemos que es fundamental apoyar proyectos como este, que apuestan por crear espacios de encuentro y diálogo entre la ciencia y la sociedad. En este caso, contamos con 3 investigadores que son un ejemplo perfecto de todas las posibilidades que la ciencia nos ofrece a la hora de generar progreso y bienestar social. Pero hoy aquí también tenemos a futuros investigadores e investigadoras que sin duda desempeñarán un papel esencial para construir una sociedad más justa e innovadora. De ahí que sean tan importantes motivar a los estudiantes, despertar en ellos la pasión hacia la ciencia y potenciar su pensamiento crítico. El aprendizaje no debe limitarse únicamente a la adquisición de conocimientos teóricos, sino que tiene que ir más allá y debe estimular la curiosidad, el entusiasmo y la experimentación. Lo que nos hace avanzar como sociedad es el interés por la búsqueda constante de conocimiento y de respuestas. Eso es precisamente lo que tenemos que fomentar. Sin embargo, hay un dato que no debemos olvidar, ya que en España solo el 16% de los profesionales en el área de las STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, son mujeres, solo un 16%. Por eso es importante que impulsemos medidas que nos permitan avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y que terminen con cualquier tipo de obstáculo para acceder a dichas áreas. Nunca la ciencia ha estado tan cerca de nosotros como ahora, pero aún queda mucho por hacer y, sobre todo, mucho por descubrir. Ahora os toca a vosotros coger el testigo y continuar con la misma voluntad de transformación, cooperación e innovación que lo han hecho otros investigadores antes que vosotros. Recordad que el futuro está en vuestras manos. Espero que este encuentro os resulte útil y sirva para demostrar que las áreas científico-tecnológicas tienen mucho que aportar a la sociedad y a la mejora de la vida de las personas. Muchas gracias. Mila esker Izaskun. Muchas gracias, Izaskun, por tus palabras. To get to know our Muy bien. Me gustaría pedir al profesor Len, profesora Valérie Regis y profesor Zostak, les pido por favor que suban al escenario. Profesor Echenique también, por supuesto, que va a ser el moderador de esta sesión de preguntas.
here, please. Oye, ¿vas a hablar de pie? Estate atento, por si alguna vez te pido que se me oye, sí. Because of light, I don't see anything. Still need the translation? Yes, yes. Perfect. Pedro, the floor is Bueno, yours. egunon eta eskerrik asko etorri. Buenos días, gracias por acudir a esta cita. En primer lugar, bueno, quiero dar las palabras, sobre todo a vosotras y a vosotros, y a vuestros profesores y profesoras. Hace muchos años mi hija solía acudir a estos encuentros y esa profesora que está ahí, a la que tanto quiere, bueno, pues está también aquí. Por lo tanto, hay una continuidad. Por lo tanto, bueno, estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que daros la gracia a las y los profesores por el trabajo que habéis hecho. Bienvenidas, bienvenidos. Presentación de los ponentes. Al terminar cada uno de ellos, le daré la oportunidad, si él personalmente quiere añadir algo. Conocéis muy bien toda su biografía, todo su trabajo, y saldrán a lo largo de las cuestiones, a lo largo de la sesión, pero cada uno conoce de ellos cosas que nadie conocemos. Si quieren decirlas aquí brevísimamente en la introducción, son bienvenidas. Primero es el profesor Jack Szostak, que podíamos definirlo como una persona que está estudiando en el filo de la creación de la vida. Es Premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir cómo unas cadenas de ADN repetitivo, lo que se llaman telómeros, protegen nuestros cromosomas junto con la enzima telomerasa. Actualmente investiga la posibilidad de crear vida artificial o sintética, además de entender el origen de la vida a través de los mecanismos que hicieron posible el salto de la química a la biología. La formación de las primeras moléculas con capacidad de autorreplicarse. Would you like to add something? No, I think that... No, creo que está bien así, gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Preguntas que sigo sin poder leer eso. En segundo lugar, una buena amiga de la casa, que ya ha estado aquí, María Vallet Regí, la regeneradora de huesos, descubrió las aplicaciones biomédicas potenciales de los materiales cerámicos mesoporosos, particularmente en el campo de la regeneración ósea, y sistemas de liberación controlada de fármacos. Por sus contribuciones pioneras recibió el premio Rey Jaime I de investigación básica en 2018. Es la figura científica española más citada en el área de ciencia de materiales en las 2 últimas décadas. María, ¿quieres añadir algo? Darte las gracias a ti y a todos vosotros por venir y que estoy muy contenta de estar con vosotros. Y afortunadamente conozco muy bien al siguiente ponente, porque problemas del directo. Ahora os iba a describir a Didier Querol, el descubridor de los exoplanetas, pero no. Es Jean-Marie Lehn, amigo de San Sebastián y amigo personal. No exoplanets. No, yo no trabajo con exoplanetas, no. Yo creo que Jean-Marie, junto con Cirac, es la única persona que ha estado la única persona invitada que ha estado en todos los Passion for Knowledge de una forma u otra. Ya participó en el año 2005. Su trabajo es la química, es el rey, el símbolo de la química supramolecular, y es un defensor de la ciencia en el mundo. Su charla maravillosa levantó al teatro. Y voy a contar una anécdota para empezar con broma, que es cuando iba por la parte vieja, me dijo uno, pero Lehn, qué bien, qué brillante, cómo ha defendido la ciencia.
pero ¿no es un poco excesivo citar a Hitler? Había citado naturalmente a un matemático alemán a Hilbert, y alguien de la audiencia confundió con Hitler, y esa confusión... Terrible, terrible. Es It's not funny. No, bueno, en fin, fue muy gracioso, fue curioso. Científico de Nanogune, y es del Comité Científico de Nanogune, y además, entre sus muchas distinciones, es Premio Nobel de Química desde 1987, ¿no? ¿Ya? 87. ¿Quieres añadir? You want to add something, Jean-Marie? Bueno, yo he estado aquí muchas veces y bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? En esta sesión de hoy, en esta sesión de preguntas. Oso ondo. Galderekin Bueno, pues vamos a dar paso ahora a las preguntas. Os voy a explicar cuál es la mecánica de esta sesión para que entendáis cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Habéis enviado un total, como máximo, de 3 preguntas de 3 ámbitos: las biográficas, las científico-técnicas y las generales. Todas esas preguntas las hemos introducido en un sistema informático, una especie de tómbola, y bueno, lo hemos programado para hacer el sorteo a partir del tema y de forma aleatoria. Entonces saldrá un número, el número de una pregunta. Ese número lo tenéis en la lista, lo podéis identificar en la lista. Y cuando aparezca el número aquí en pantalla sabremos de dónde procede, de qué centro procede la pregunta, quién la ha formulado. Os pediré que os pongáis de pie, os acercaremos un micrófono, acercaremos a la persona que ha formulado la pregunta y entonces, bueno, la lanzaréis, la formularéis para que nuestros invitados puedan responder a ella. Y así pasaremos a la siguiente pregunta, así sucesivamente, aproximadamente hacia las 11:30. Entre tanto, conoceremos también cuál ha sido la galdera premiada y así se desarrollará esta sesión de mañana. Por lo tanto, si estáis listas, si estáis listos, vamos a seguir adelante. Pedro, if you agree, we can start with Pedro, si te parece, comenzamos el sorteo. Y así vamos a conocer un poquito más a nuestros invitados de hoy. Go. Oso ongi. Ea norito tokatzen zaion lehenengoa da okerrena. Vamos a ver, la primera suele ser la más difícil. Veamos a quién le ha correspondido, pero seguro que lo vais a hacer estupendamente bien. La número 20. La encontraréis en la lista. Nos llega desde Sumaya, desde el Instituto de Sumaya. Y va dirigida a todas nuestras invitadas, todos nuestros invitados. Ahí la tenemos. Adelante. Hola. ¿Cuál dirían que ha sido la decisión más importante que han tomado en su vida profesional? Bueno, parece que te lo estás pasando muy bien, así que te cedo la palabra. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que he ido pasando de pregunta a pregunta en mi vida. No ha sido realmente una decisión activa o consciente. No he pensado, no he pensado mucho. Simplemente me he centrado en estudiar lo que me parecía interesante en cada momento y me he centrado en eso y ya está. Bueno, esa pregunta puede contestarse de muchas maneras. La primera decisión buena que tuve fue no dejar la carrera y no dejar la investigación, porque en muchos momentos tuve esa tentación. Y en cuanto a decisiones del trabajo, yo creo que la mejor que tuve fue, yo conocía unos materiales, que eran materiales de sílice, como los de la playa de la Concha, y fabricarlos en el laboratorio con muchos poros, de tamaño muy chiquito,
que ese método ya estaba patentado por la Mobil Corporation porque lo hacía para transformar alcoholes en gasolinas y entonces hacerlo nosotros en el laboratorio para meter, en vez de alcoholes y transformarlos en gasolinas, meter fármacos y organizar la superficie de esa partícula para llevar los fármacos al punto del cuerpo que hicieran falta. Jean-Marie. Vale. Bueno, mi principal decisión, la más importante, la tomé el primer curso de la universidad. En el instituto teníamos que elegir, el último año del instituto, como aquí, ¿no? Imagino. Teníamos que elegir entre matemáticas, filosofía y ciencia experimental. Yo elegí filosofía porque estudié latín y griego, entonces quería, ¿no?, pues responder a las grandes preguntas filosóficas. Fui luego a la universidad y me di cuenta de que, de hecho, en filosofía no hay forma de comprobar que lo que pensamos es correcto. Y entonces me pasé a la ciencia. A la química en concreto, porque en química sí que tenemos formas de inventar nuevos métodos, etcétera, que no existen, ¿no? Y a mí me interesa más lo que no existe que lo que ya existe. Entonces empecé a estudiar ciencia y empecé a estudiar química, porque sentía que tenía el control, que podía comprobar, ¿no?, todo eso, y, al revés que en filosofía. En filosofía pues todo depende de la imaginación. Y siento decir esto, si hay algún filósofo en la sala. Okay, let's continue. Bien, continuemos. Vamos a elegir otra pregunta biográfica. Okay. Wow. Number one. Easy. Arantzazuko ama ikastetxetik bidali digute, Donostian, eta galdera. De Donostia. Y la pregunta es para Jack Sostak, que es la siguiente. A ver si lo vemos en pantalla, si está ahí. ¿Qué hizo para lograr terminar su tesis doctoral tan pronto? ¿Cómo decidió lo que quería hacer siendo tan joven? Y Esker. Bueno, siempre me ha interesado la ciencia. Desde que era muy pequeño, bueno, pues me interesó, estudié biología, química. La razón por la que empecé joven fue porque mis padres me pasaban de un sistema escolar a otro y lo que hice fue pasar adelante varios cursos bastante rápido. Yo creo que podría haber hecho la tesis incluso antes si no hubiera cometido algunos errores que cometí. En mis primeros 3 años fueron difíciles, casi dejé la ciencia, pero al final pues perseveré y salí adelante, ¿no? Las cosas funcionaron bastante bien. Realicé un experimento que funcionó y conseguí el doctorado. Okay. Aldatuko dugu. ¿Cambiamos? ¿Vamos a una general? ¿De acuerdo? Vamos con la 94, que llega desde Koldo Michelena, de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo ve el papel de la ciencia y la investigación en la sociedad actual y su importancia a la hora de afrontar retos globales como la salud pública y el medio ambiente? Jean-Marie.
Quizá diré que cuando investigamos, cuando buscamos el conocimiento, no hay barreras, no se pueden imponer barreras, no tiene que aplicarse ninguna barrera. Estos son cuestiones sociales, no son cuestiones de conocimiento. Entonces yo creo que eso es lo primero que deberíamos decir aquí. Tenemos que buscar el conocimiento, la verdad, y el resto queda fuera, al margen. Lo siento, no estoy alineado quizá con esta pregunta, pero de verdad esto es lo que yo defendería y lo que defiendo. Es el camino mejor, aún no buscado, para solucionar los problemas. Bueno, no lo sé. A veces hay enfoques prácticos que pueden resultar útiles, ¿no? Y la sociedad, bueno, pues también está ahí, pero yo creo que la forma que deberíamos trabajar en la búsqueda del conocimiento, ¿no?, es que no deberíamos estar limitados por elementos que no son científicos y que no tienen nada que ver con el conocimiento o la verdad. I know I'm old-minded. Ya sé que esto puede ser un poquito anticuado, pero es lo que yo defiendo. I don't totally agree with that. I think Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Ah, muy bien, tenemos un debate aquí, qué bien. Bueno, yo creo que necesitamos un equilibrio ahí, ¿no? Porque el mundo está enfrentándose a problemas muy importantes, necesitamos recursos para resolverlos y, como Jean-Marie ha dicho, tenemos que tener la capacidad de explorar todo tipo de preguntas, ¿no? Cosas que no entendemos en este momento. Tenemos curiosidad sobre cómo funciona el mundo y entonces a veces ese tipo de preguntas son las que tienen más impacto. Creo que necesitamos un equilibrio entre la ciencia fundamental y el otro tipo de ciencia. Sí, estoy de acuerdo con lo del equilibrio, pero yo admiro a los cosmólogos, por ejemplo, que pueden convencer a los gobiernos de que inviertan miles de millones de dólares en cosas que no se ven, ¿no? Las ondas gravitacionales, ¿a quién le importan, no? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Me gustaría ser tan bueno como ellos, ¿no? A la hora de obtener financiación, me encantaría. No, de síntesis, María. María. Yo creo que estoy de acuerdo con los dos, pero sobre todo creo que la ciencia básica nos lleva siempre a una ciencia aplicada. Si la ciencia básica es buena, va a llevar a una aplicada. Y entonces cuando nosotros llegamos a descubrir cosas nuevas y tenemos nuevas herramientas, a mí me gusta que eso revierta en la sociedad. Como yo lo que hago son biomateriales, pues me gusta que cualquier cosa que descubrimos en el laboratorio llegue a la cama del enfermo. Ese es un camino largo, pero yo creo que una buena ciencia siempre tiene una aplicación directa para la sociedad, en mi caso para el paciente, pero bueno, tenemos todos los ejemplos de la física del mundo en donde descubrimientos que en un momento dado, bueno, era simplemente un descubrimiento, han dado lugar a la tecnología que tenemos hoy en día. O sea que yo creo que las dos cosas van muy unidas. Bueno, yo voy a aprovechar mi privilegio de moderador para no moderarme y dar mi opinión también, ¿no? Yo creo que la historia del pasado nos enseña que avances aparentemente inútiles han sido más útiles. La sublime utilidad de la ciencia es inútil. Pero no en todo. Hay aspectos de cosmología, por ejemplo, muy bien citados por Jean-Marie, o muchas cosas que no serán útiles. Pero es que la ciencia es parte esencial de la cultura moderna, del humanismo moderno, de esa búsqueda del conocimiento. Y la ciencia tiene un aspecto cultural, un aspecto económico y un aspecto social. Los tres van en línea, pero yo creo que ahora, en algunos campos, estoy de acuerdo con Len, hay una excesiva presión por dirigir a la ciencia, haciéndole servir a las necesidades del mercado o otras necesidades. Y yo creo que es una misión de los científicos liberar a esa ciencia del excesivo utilitarismo, porque de todo conocimiento puede que no venga algo, pero de todo conocimiento bueno en un campo vendrán cosas que van a ayudar a otros campos. O sea que, una vez más, una decisión política, yo estoy de acuerdo con todos,
pero hay que librar a la ciencia del excesivo utilitarismo y, sobre todo, de decirles a los científicos. Los científicos tienen que ser libres para formular las preguntas y la forma de contestarlas. Aldera científico. Muy bien, vamos a elegir una pregunta científica ahora. 67. De Urretxu Zumárraga, Le Castola Urretxu Zumárraga. Y está dirigida a Sostak. Aurrera. Su trabajo ayudó a avanzar en el estudio de la recombinación cromosómica y la función telomérica, un gran avance dentro de la biología molecular. ¿Esperaba cambiar paradigmas en su campo científico? No, para nada, para nada. Cuando estuvimos estudiando estos problemas, la reparación del ADN y la función de los telómeros, simplemente fue un enigma, algo interesante, algo que no entendíamos. Pero las implicaciones más amplias surgieron más adelante, más tarde, con el tiempo. Y de hecho, la recombinación resultó ser tan compleja que todavía hay gente que está trabajando en ella, pero resulta ser muy importante a la hora de entender varias enfermedades genéticas, el cáncer, por ejemplo. Pero en aquel entonces, en el momento, no sabíamos nada de eso. No fue por eso que nos interesó la recombinación, simplemente estábamos intentando entender cómo funcionaba el proceso dentro de las células. Y fue algo muy misterioso y muy interesante. Another scientific one. Yes. If the choose Sostak again. 60. A ver si tenemos una pregunta para alguien más que no sea Sostak. Nos llega desde la Salle Legazpi y va dirigida a María Vallerregí. ¿Cómo descubrieron que el silicato tenía la capacidad de transportar medicinas a los tumores? ¿Lo descubrió usted o fue otra científica? ¿Y cómo descubrió que era capaz de transportar medicinas, medicamentos? ¿Cómo se introducen esas nanopartículas en el cuerpo? Hau galdera bat baino gehiago da, baina. Bueno, no. Bueno, hay más de una pregunta ahí, ¿verdad? Parte, sí, me falta alguna contestación, me la vuelves a preguntar. Es que no te veo, no sé dónde está el que me lo ha preguntado. Ya, si no te contesto todo, luego tú me lo vuelves a pedir. Bueno, la sílice, lo primero es que fuera biocompatible para poderlo meter en el cuerpo humano, que creo que es la primera cosa que me has dicho. Entonces te voy a decir una cosa. En una mariscada o en una par de cervezas metemos más sílice y silicio en el cuerpo que lo que vamos a meter en una nanopartícula porque son muy pequeñitas. O sea que eso ya era una garantía de que lo podíamos meter en el cuerpo. En cuanto a lo de esas partículas, me parece que lo he dicho al principio cuando me habéis preguntado la primera pregunta. Eso, yo había trabajado en nanopartículas, en sílice, no nanopartículas, en bulk, en conjunto de la sílice, porque se estaban buscando materiales, fue en los años 80, que había una crisis de petróleo tremenda en el mundo, y entonces se buscaban alternativas para generar algo que sustituyera a la gasolina, o que encontraran gasolina que no fuera de la extracción de donde los americanos no podían llegar a ella. Y hay unos materiales que son de pues los silicatos, esa vía, y de sílice, que tienen unos poros que permiten meter por allí alcoholes y hay una reacción, bueno, todos habéis estudiado unos ácido base y se podían ir uniendo esos alcoholes y formar octanos, gasolina.
Lo que pasa que lo que cabía allí era muy chiquito, o sea, era el metanol. Y el metanol era más caro que la gasolina, entonces no tenía ningún negocio. Y hubo muchísima gente, muchísimos científicos del mundo entero que trabajaban en buscar la posibilidad de hacer más grandes esos poros para que cupieran alcoholes más grandes. Y yo, entre ellas, estuve trabajando en eso. Pero en los años, creo que fue en el año 91 o 92, la Mobil Corporation en Estados Unidos encuentra la fórmula con lo que se llaman ahora materiales mesoporosos de sílice, en donde usando como plantillas orgánicas podían alrededor poner la sílice, luego quitaban la plantilla y les quedaba un material mesoporoso con un tamaño de poro que les permitía meter, por ejemplo, el etanol, el propanol, lo que quisieran, porque podían hacerlo de muchos tamaños. Bueno, pues cuando se conoció eso, el mundo científico trabajó muchísimo y sigue trabajando en el mundo de la catálisis, que es para lo que os estoy contando. Pero yo en aquellos momentos había pasado de la Facultad de Químicas a la Facultad de Farmacia y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no metemos, en vez de alcoholes, metemos fármacos y vemos si podemos hacer una liberación controlada de esos fármacos? Entonces, en eso sí fui la primera, que era lo que me preguntabas. En los materiales mesoporosos no, y había una patente. En meter fármacos y liberarlos de forma controlada, sí. Y luego, una vez que se meten los fármacos, pues se pueden meter de todos tipos, anticancerígenos o antibióticos o de lo que queráis, porque las moléculas de fármaco miden aproximadamente 1 nanómetro y el diámetro de esos materiales tienen unos 2 nanómetros, o sea que se pueden meter muchos y se puede además cargar mucho. Y eso ha sido, bueno, pues otro boom que ha abierto un campo de investigación importante que ahora lo sigue mucha gente. Luego, el que vaya a cómo se pueden meter, pues por ejemplo por el torrente sanguíneo, que van buscando la parte donde está el tumor. ¿Y cómo se localiza para llevarlo al interior de esas células? Pues conociendo el tumor se pueden colocar en la superficie de esas nanopartículas moléculas que las dirijan como una diana a eso. No sé si te he contestado todo. Si me falta algo, dímelo. Creo que todo. A ver si fuiste tú la que descubriste o lo descubrió algún otro el camino de ir. No, yo descubrí lo de, en vez de meter alcoholes, poner fármacos. El material estaba descubierto y patentado por la Mobil Corporation. Beste bat, zientifikoa. Otra pregunta, ¿científica o general? General. La pregunta número 93, que viene del Centro Carmengo, Ama de Pasaya, que está dirigida a todos. Muy bien. Adelante. ¿Qué les empujó a ser científicos? I answered that already. Yo ya he contestado esa pregunta. Pero queremos escuchar la respuesta una vez más. Gracias, señor, lo haré. Bueno, al principio me interesaba mucho más la filosofía, porque yo quería contestar las grandes preguntas. Pero claro, en la filosofía es imposible comprobar tus respuestas, no puedes comprobar tus teorías, no puedes saber si lo que dices o lo que piensas es verdad. No hay manera de comprobarlo, con lo cual me convertí en científico. Y fue algo más complicado, porque en aquel entonces en Francia, por lo menos, si tú querías estudiar filosofía, entonces tenías que haber estudiado una de las ciencias, por lo menos. Entonces yo dije, voy a empezar con la ciencia y así puedo elegir luego qué hago, a qué me dedico. Entonces yo no decidí muy pronto. Yo creo que
tomé la decisión más adelante, en el primer curso de la universidad, cuando estuve en el primero. Entonces ya me hice científico y me convertí en un hombre muy racional y dejé de lado las emociones y me convertí en un hombre bastante más rígido. Typically French, I would say. Es como muy típicamente francés. Bueno, en mi caso, a mí me costó un poquito saber qué quería hacer, a qué me quería dedicar. Cuando comencé en la universidad, yo creo que me interesaban más las matemáticas, pero luego me empezaron a parecer demasiado abstractas las matemáticas y me interesaban más las cosas que podías ver, que podíamos tocar, los puzzles, los enigmas que podíamos resolver en el laboratorio. Y luego, lo que me enganchó realmente a la ciencia es el hecho de que cuando descubras algo nuevo, cuando ves algo por primera vez, algo que nadie más ha visto jamás, es una sensación increíble, es maravillosa. Y eso me empujó a seguir investigando y explorando nuevas cosas. Y yo creo que eso es algo que te ofrece, ¿no?, una carrera en la ciencia. Y es muy difícil encontrar eso en cualquier otra disciplina. María. Bueno, en mi caso, yo eso no lo vi tan pronto como ellos durante la carrera. Yo ya fue después de terminar la carrera. Yo es que en la carrera aquí, no sé tú, Pedro, pero yo en aquella época en España me aburría mucho la carrera. Era muy complicado, no había libros, no había bibliotecas científicas. Los profesores pues no eran los mejores del mundo, por lo menos en la Complutense no eran los primeros de la clase. Y entonces yo me aburrí mucho durante la carrera. Pero luego sí me gustaba mucho el laboratorio. Y entonces tomé la opción de probar a ver qué pasaba. Y desde luego me gustaba mucho descubrir cosas nuevas, lo que decías tú ahora mismo, ¿no? La primera vez que llegas a algo nuevo, aquello es un subidón tremendo, de que eres el rey del mambo. Y bueno, pues eso a mí me gustaba. Y junto con eso, a mí me encomendaron en aquellos momentos, para hacer la tesis, pues la financiación que tenía era de una empresa que era precisamente de Bilbao, que ya no existe, que se llama Don Quinesa, y que era de pinturas, y tenían un problema que las pinturas blancas les amarillaban enseguida con el tiempo, y querían que se mantuviera el color blanco más tiempo. Y me dieron ese tema, con óxidos de titanio. Entonces ahí tenía una parte básica y otra parte muy aplicada. Y la combinación de las dos también me pareció excelente, porque me gustaba ver cosas nuevas, pero también me gustaba ver que podía resolver un problema real, que además era el que me pagaba la financiación, la tesis, porque bueno, pues que si se les resolvía el problema, pues tenías beca, y si no, pues no la tenías. Así que yo ahí combiné las dos cosas, y eso lo he ido haciendo a lo largo de la vida, porque realmente yo creo que la investigación básica, el descubrir cosas nuevas es lo mejor que nos puede pasar, y de eso lo que no hay que tener nunca es prisa, porque unas cosas enseguida se ve que tienen una aplicación, y otras a lo mejor pasan años y a lo mejor hasta siglos, hasta que de repente alguien dice, pues eso podría servir para esto. Así que yo creo que las dos cosas, las dos vías son buenas, y eso es lo que a mí me ha motivado siempre. Yo tuve buenos profesores, buenos libros, y me encantaba resolver problemas. No tuve tan buenos laboratorios, por eso me fui a la teoría. Pero vosotros tenéis estupendos profesores, yo lo he comprobado, estupendos libros, ¿no? El libro de matemáticas de bachillerato, que me lo he tenido yo que chapar, que si la recta es paralela al plano perpendicular por el punto y tal, son verdaderos tratados, nada que ver. O sea que sois muy afortunados
y aprovecharlo. ¿Puedo decir una cosita nada más? Todo lo que quieras. Cuando yo os decía eso, es que vosotros no os lo podéis ni imaginar, de verdad que no os lo podéis ni imaginar la suerte que tenéis de cómo ha progresado tanto la ciencia como la educación, como el profesorado en España en estos ya casi 50 años. Porque es que, de verdad que es que antes no había libros de texto, todo era a base de apuntes. Los profesores daban las clases con una especie de tarjetitas amarillas porque se les quedaban viejos a lo largo del tiempo. O sea, que no tenías a dónde consultar, a dónde ver. Y ahora en este momento hay una cantidad de libros, pero ahora en este momento y hace ya 30 años, una cantidad de libros que además magníficos al alcance de todos vosotros, y luego los profesores ya se han podido formar bien. Y ese conjunto es lo que tú decías, Pedro, que tenéis muchísima suerte y que a mí me dais mucha envidia. Y el País Vasco especialmente, porque entonces no había libros en euskera, y hay unos libros maravillosos, y hay maravillosos profesores en euskera y también en castellano, y libertad para elegir en cuál estudiar. Venga, seguimos. I would just like to add that taking Me gustaría añadir que tomar apuntes es algo muy positivo, ayuda mucho, porque tienes que hacer un esfuerzo para escribir algo y ayuda mucho. A mí tampoco me gusta demasiado ver una cosa solamente en el ordenador. Sí, Jean-Marie es una prueba viviente de eso, porque en todas las sesiones de Passion for Knowledge toma apuntes. Bueno, no en todas, pero a veces sí tomo apuntes, es verdad. Que tener alguien que te esté dando una buena conferencia, porque si lo que te están dando es una mala clase, coges apuntes de una mala clase, mal negocio. Yeah, I would even dispute that. Sí, pues yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Porque en la universidad yo no fui a todas las clases, yo sabía el tema, tenía el temario y yo elegía un poco a qué clases asistir. Y hoy en día demasiados estudiantes en la universidad solo van a las clases y no realizan investigación por su cuenta, y si sale una pregunta que no ha salido en clase, pues se ponen a quejar. Y no, pues tienes que leer libros, no solo vale ir a clase, tienes que también leer libros y tienes que buscar tu propio conocimiento. Hay que ser un poco más independiente, no hay que simplemente depender de lo que te dice el profesor. Sí, me encanta lo que acaba de decir Jean-Marie. A mí lo que me encantaba de ir a la universidad es que no tenía que ir a clase, porque casi todas las clases eran horribles, eran terribles, muy aburridas. Y yo aprendía mucho más yendo a la biblioteca. Iba a la biblioteca y estudiaba por mi cuenta. Y claro, los exámenes son fáciles si entendemos la ciencia. Bueno, no deberíamos decir que los profesores deberían ser malos, pero si son malos, pues hay una alternativa y se puede aprender igual. Eso, por supuesto, precisamente la gente en la cima del conocimiento está en desacuerdo con uno, discuten respetuosamente. Quizás, como tenemos que dar oportunidad a las preguntas de los estudiantes, inauguremos una nueva serie en Passion for Knowledge, que es discusiones entre los profesores. Déjame solo... Te dejo. Necesito, porque es que yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, Jean-Marie, pero lo que tú no... Me parece que, claro, es normal que tú no conozcas, pero nosotros sí, es que en España no había ni libros ni bibliotecas científicas, que pasamos 40 años en donde había un desierto, y entonces tú podías no ir a clase, pero ibas a una buena biblioteca y tenías un buen libro, y nosotros no. Eso es lo que quería decir. Lo que ilustra que hay que invertir en ciencia, en investigación, en bibliotecas, etcétera, para que la gente los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar su imaginación en la forma que elijan. Y ahora damos paso a una pregunta. Dios. Lo que tú quieras. Vale. Vamos allá. La pregunta 19. Mira, desde Urrechu Zuma.
¿Los reconocimientos y los premios han sido un objetivo para ustedes o han sido el fruto de la pasión que siempre han sentido por su trabajo? I think I give to you. No, nunca fue mi objetivo. Yo nunca pensé. Cuando estábamos estudiando los telómeros, yo nunca pensé que me iban a dar ningún premio. Estudiábamos esos elementos porque sentíamos curiosidad y los premios vinieron años más tarde. No teníamos ni idea en aquel entonces. Jean-Marie. Sí, hay una respuesta muy sencilla. El reconocimiento no fue el objetivo. Y he publicado muchos más artículos después de ganar el premio Nobel que antes. Es decir, no he perdido el interés al recibir el premio. Ha dicho que igual los artículos no eran tan buenos. María. Luego, no solo no he perseguido los premios, sino que además me han sorprendido siempre. Siempre me han parecido que han sido un regalo. Porque, claro, hay muchos científicos que hacen trabajos muy buenos y dentro de eso, pues ya sabes lo que pasa. Cuando hay muchos, pues le toca a uno, ¿no? Así que yo nunca lo he perseguido, ahora siempre me han encantado. Now, let me add something to that. It's not that. Me gustaría añadir algo. No es que no nos interesen los premios, eso no es verdad. A todos nos encanta recibir premios, pero un premio es un reconocimiento de lo que ya has conseguido, lo que has hecho. Y eso es porque la comunidad de científicos te nombran y ganas el premio. Y la primera sensación que uno tiene es que, qué bien que los demás, mis compañeros, otros científicos, me han reconocido, me reconocen. Tenemos, por ejemplo, Barbara McClintock, que recibió el premio 40 años después de su descubrimiento. Es que a veces tienes que esperar mucho. Hay muchos ejemplos. Yo creo que, ¿quién era? Uno que ganó el premio Nobel a los 99 años. O 98, 99 años. Tuvo que esperar muchísimo. Pero claro, nos encantan los premios, por supuesto que sí. Pero no es el objetivo. I want to add a question to that question. A mí me gustaría plantear una pregunta. Cuando uno recibe un premio Nobel, un premio importante, no es solo un reconocimiento, también es un instrumento, una herramienta para hacer nuevas cosas, para hacer cosas diferentes, para seguir adelante, ¿no? Sí, es verdad. No estaría aquí en Passion for Knowledge si no hubiera ganado un premio Nobel. Tú no me habrías invitado, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, te habríamos invitado igual, Jean-Marie. ¿100? 100 and 1. What is the probability, Arantxa? Sí, 100 y 1. No sé. Entre 200 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que salgan seleccionadas el número 1 y la pregunta número 100? Tenemos que pensar en ello. De la Ikastola Udarregui, de Usurbil, y la pregunta es la siguiente. Si hoy día regresaran a nuestra edad, al cuarto de la ESO, con toda la sabiduría que tiene hoy, ¿cambiaría algo en su vida? ¿Y qué cambiaría? Bueno, pues yo, desde luego, disfrutaría más estudiando. O sea, que yo ya os he dicho que durante el colegio y la carrera no me sentí nada motivada. Y yo creo que ahora sí, porque, como os decía antes, con los libros que hay ahora, con el profesorado que hay ahora,
estoy segura que aprendería muchas cosas y a lo mejor hubiera hecho otra cosa diferente que química. O sea que yo sí que me gustaría haber tenido esas posibilidades, o sea que ahora en este momento las que tenéis vosotros, sin duda. Yo tengo la sensación de haber tenido tanta suerte en toda mi carrera porque he podido pensar en lo que he querido, estudiar lo que me ha interesado, que yo no cambiaría nada. Me encanta lo que hago y seguiría haciéndolo. Muy bien. Jean-Marie. Jean-Marie, me gustaría comenzar de nuevo, pero con el conocimiento que tengo ahora. I would disagree because No estoy de acuerdo, para variar un poco. Porque claro, si lo sabemos todo, pues no tendríamos la misma sensación de descubrir cosas nuevas, ¿no? Yo estudiaría cosmología, iría para arriba, o no sé, pues harías nuevos descubrimientos, no sé, células madre, arquitectura. Hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no? La arquitectura ha cambiado la ciudad de Bilbao completamente. Ha cambiado las relaciones sociales dentro de la ciudad. La música también, me gustaría estudiar la música. Sí, como la química ha cambiado las cosas y tú siempre quieres cambiar las cosas, ¿no? Sí, siempre queremos cambiar el mundo. Todos queremos cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que es general. Me parece muy bien todo eso, pero vamos a seguir con las preguntas. Bueno, 1, 10, 100. 1, 10, 100. One is already finished. One, From 10, Hernani. 1, 10, 100. Yeah. Para mí. ¿Por qué decidió estudiar biología? ¿Fue algo que tenía claro desde el principio o fue una decisión de un momento determinado? No, bueno, yo no estudié biología, yo he estudiado químicas, yo soy química. Lo que pasa que, como os digo, cuando empiezo con el mundo de las nanopartículas y, y los biomateriales también, para colocarlos en el cuerpo humano, pues o aprendía biología y fisiología o iba mal. Así que eso lo estudié ya cuando estaba ya trabajando en esto, es decir, en el año 90. Yo antes lo que hacía eran materiales magnéticos y superconductores y trabajaba con físicos. Pero a partir de empezar con todo el tema de los biomateriales y de la nanomedicina, entonces empecé a trabajar con médicos y tuve que aprender biología, pero yo soy química. Bueno, eta aprobetxatzen duela bi galdera. Vamos a aprovechar que hemos estado hablando de premios. Os queremos dar la enhorabuena por todas esas preguntas que habéis mandado, por el trabajo que habéis hecho y por el interés que habéis mostrado. Y ahora vamos a escoger una, bueno, solo una, que es la que se llevará el premio EDP. Es una pena, pero solo podemos cedérsela una. Por lo tanto, le voy a agradecer a Izaskun que vuelva a subir al escenario. Y la pregunta, vamos a decir cuál es el número de la pregunta premiada, que es la pregunta 21. Y esta pregunta la ha hecho María Spiazu Echanis del Colegio Aldapeta. María, voy a pedir a María que se levante y que acude al escenario.
Sí, ven, María. Perdón. Enhorabuena, María. Gracias. Bueno, vamos a hacer primero una foto con todos y luego podrás formular la pregunta. Levántense, por favor. Vamos a tomar una foto y luego formularemos la pregunta. Enhorabuena, zorionak. Gracias. ¿Listo? Vale, primera va. Muy bien. Pues We'll make the question if Taskun, if you want to stay. María, ¿puedes plantear tu pregunta? los telómeros protegen los extremos de los cromosomas para evitar su degradación. Algunos investigadores están intentando alargar los cromosomas con el objetivo de rejuvenecer a la gente. ¿Es eso posible? ¿Comporta problemas éticos? Bueno, el problema es que necesitamos un equilibrio entre el rejuvenecimiento o la regeneración, ¿no? Que desde luego permitirá vivir más, en teoría, y al mismo tiempo esto ayuda a que los tumores crezcan. Entonces, de esta manera las células de los tumores continúan dividiéndose, entonces existe ahí un peligro, por supuesto, ¿no? Hay más probabilidad de desarrollar cáncer cuando estamos intentando alargar la vida. Entonces es muy difícil, ¿no? Solucionar este problema, un problema muy interesante por otra parte. Enhorabuena. Sí, por supuesto, es un problema ético, claro. El problema ético es que no queremos dañar a las personas cuando estamos intentando desarrollar algo que les ayude en realidad. Bueno, después de esta breve interrupción para entregar el premio, pues bueno, nos sigue quedando todavía otra hora y tranquilas, tranquilos, si aún no ha salido vuestra pregunta, porque sigue quedando tiempo. Vamos a pasar a las preguntas científico-técnicas, por ejemplo, a la número 72. Nos llega desde Sumaya. Y es esta, está de pie ya la persona que la ha formulado. Dice así: ¿hacia dónde va el futuro de la química? Es decir, teniendo en cuenta el número de elementos y sus combinaciones posibles, ¿cuáles serán los posibles rumbos que tome la química? ¿Diseñar y producir nuevos elementos, por ejemplo? No hay nuevos elementos. Todos son conocidos. La materia visible incluye los elementos naturales, ¿no? Pero se puede realizar un número infinito de combinaciones porque la longitud no está limitada. Es decir, las piezas sí son limitadas, el número de piezas, pero no cuántas podemos utilizar y cómo las disponemos. Eso no está limitado. Es raro, ¿no? Pero estamos en un universo en el que la materia visible de la cual estamos hechos y hechas es un conjunto de elementos, de piezas, y no hay más. Son las piezas que son. You don't like it. ¿No os gusta? A mí tampoco me gusta que sea así, pero es así. It's very strange. Es muy extraño, ¿verdad? Decepciona un poco. Pero, bueno,
Así es nuestro universo. Igual en otros universos las cosas sean diferentes, pero bueno, pues así es como es aquí. Por supuesto, se puede hacer la tabla periódica más larga, pero los elementos son los que son. Habrá o se pueden hacer más que no existan en la naturaleza, pero están basados en las mismas piezas, en los mismos elementos que ya tenemos, ¿no? Igual en un agujero negro pues las cosas sean diferentes, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Un científico de Princeton dio una charla, ¿no?, que se titulaba Down the Black Hole, ¿no? Bajando por un agujero negro, entrando por un agujero negro. Bueno, pues no sé. Una charla muy interesante y con mucho éxito. Había otra charla que se llamaba Más allá del final del tiempo. No, suena a película, suena a título de película, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que una de las preguntas más interesantes en química tiene que ver con estos elementos tan simples y comunes, ¿no? El oxígeno, etcétera, ¿no? A mí me interesa el origen de la vida y esto es una cuestión de química que tiene unas piezas, ¿no?, muy básicas que todavía no entendemos al 100%, ¿no? Cómo reaccionan, cómo se unen, ¿no? Cómo se genera la biología. Sí, añadiría además que hay procesos. Los procesos existentes apuntan a que nuestro universo se autoorganiza y que algo ocurrió en el inicio de la termodinámica, ¿no? Algunos cosmólogos incluso dicen que en el Big Bang todo lo que estamos haciendo ahora ya estaba contenido. Entonces, ¿no? Nosotros estamos aquí sentados hablando, pues eso ya estaba contenido, ya estaba incluido en el Big Bang. Hay gente que dice eso, que defiende esa idea. Yo no estoy tan seguro de que sea así, pero bueno, no puedo decirles que no tienen razón, porque en ciencia no puedes negar nada a menos que tengas pruebas para ello, ¿no? Bueno, yo, vamos a ver, yo soy química de estado sólido. Y dentro de la química de estado sólido, ahora mismo los números no os los puedo decir porque no me los... Pero vosotros podéis hacer el cálculo perfectamente. Y es que, bueno, los elementos de la tabla periódica, 100 y pico, y de ellos, pues como ha dicho muy bien Jean Magui, algunos artificiales, de los que tenemos, con los que tenemos, incluso con la tabla periódica corta, podéis hacer un ejercicio para ver cuántos compuestos serían posibles. Pues si cogemos de uno en uno, pues son los elementos de la tabla periódica. Si ahora los combinamos de dos en dos, nos sale un número. Ya os digo que no me lo sé de memoria, pero lo podéis hacer. Si ahora los cogemos de 3 en 3, sale un número exponencialmente mayor. De 4 en 4, ¿y por qué os digo eso? Por ejemplo, los imanes de hierro, neodimio, boro, que bueno, pues son de finales del siglo XX, tienen 3 elementos, no se conocían, pero como ellos hay muchos más que podrían descubrirse. Y de 4, por ejemplo, los ibocos, los superconductores, itrio, bario, cobre, oxígeno, son 4 y también se descubrió en los años 80 y todavía también se podrían descubrir muchos más y con 5 muchísimos más. Se pueden calcular, va subiendo progresivamente a más de 5 millones con 4 elementos. O sea que dentro de la química de estado sólido, y reivindico sólido porque ya sé que con el molecular es diferente, pero con la química del estado sólido, combinando los elementos entre sí, según las combinaciones sean de 2, 3, 4, 5, podréis sacar vosotros en el futuro de vuestros hijos muchísimos más compuestos. Bueno, ya... Yo también me animo en esta animada sesión. Yes, please. I can recommend something. ¿Puedo hacer una recomendación? Hay un cantante, Tom Lehrer. Tom Lehrer, lo podéis encontrar en internet, realizó una presentación en Copenhague y canta la tabla periódica de forma desordenada. A mí me parece fantástico.
Y al final dice, sí, claro, las cosas son muy complicadas. Era más simple en la época de Aristóteles, porque solo tenía los 4 elementos de la naturaleza y ya está. Aire, agua, fuego y tierra. Y ya está, era más fácil. Una discusión, en esta animada exposición, yo me atrevería a resumir. Si tuviese que resumir la ciencia en 2 conceptos, toda la ciencia, elegiría, primero, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría. Pero el mundo de las cosas es infinito, porque infinitas son las posibilidades de combinaciones. Y con el sistema periódico tienes para infinitas posibilidades simplemente porque el espacio de Hilbert es infinito o por las posibilidades que hay. El sistema periódico da para todo. Y también añadiría que don Manuel de Irujo, un gran ministro vasco en la República, decía que los vascos debían estar orgullosos porque al menos han hecho una, no como los franceses o americanos, infinitas contribuciones a la ciencia, que es el descubrimiento del tungsteno en Vergara. Por eso Vergara es ciudad europea de la ciencia, que es un logro importante del País Vasco, casi tan importante como las disputas de fútbol entre provincias, y ese logro se debe en gran parte al DIPC y a Ricardo Díez Muiño, que está aquí, que lo impulsó. Biografía, yo creo que alguna sobre el Nobel. A ver si el azar nos trae alguna pregunta sobre los Nobeles o sobre los premios. Biográfico en orduan. Probatuko dugu. Vamos a probar. Es la pregunta número 14. Que es para Sostak. La tenemos ahí. Hola, buenos días. ¿Hubo un momento en su trayectoria donde pensó que había tomado una decisión equivocada, pero que hoy se siente orgulloso de haberla tomado? Gracias. ¿Decisiones que pensaba entonces que eran incorrectas? Seguro que he tomado decisiones incorrectas en el pasado, que pensaba que eran incorrectas en su momento, especialmente en algunas de las cosas que quería hacer en ámbito científico, en un principio, al principio de mi carrera. The thing that I guess I'm not proud is maybe not. Yo creo que al menos sí que puedo decir que he aprendido mucho de los errores que he cometido. Creo que es importante elegir las preguntas adecuadas. Eso es algo que he aprendido. Porque a veces, bueno, pues no se puede responder una pregunta porque no tenemos la tecnología o el apoyo necesario. Entonces, a partir de mis errores, he aprendido que hay que elegir bien las preguntas que sean interesantes y que se puedan responder. Porque si eliges las preguntas incorrectas, pues te vas a sentir muy frustrado. Pero si eliges una pregunta sobre la que puedas hablar con gente y que con los recursos que tengas puedas responder, es mucho más gratificante. Jean-Marie, ¿te gustaría apuntar algo? Bueno, hay veces que cometes un error, cambias de ámbito y esa es una buena decisión. Sí. Bueno, pero la pregunta es, ¿tú crees que no tomas una decisión y luego te das cuenta de que era errónea? Sí, eso también pasa en la vida. A veces cometes un error y dices, venga, vamos a dejar esto y vamos a hacer otra cosa. Yo creo que es muy importante tomar esa decisión, porque lo nuevo que emprendes puede ser mucho más interesante. Bueno, hay muchas posibilidades aquí, claro. Yo creo que es que también se aprende mucho de los errores, porque uno se da cuenta de qué es lo que no tiene que hacer o lo que ha hecho mal y cambiar el rumbo en un momento determinado. O sea que yo creo que incluso los errores son vías de aprendizaje
Y muchas veces yo digo que en los papers ponemos solo los resultados positivos y deberíamos también poner los negativos, porque con eso también se enseña mucho y se aprende mucho. Y se evita que otros lo repitan. Exactamente. ¿Qué quieras? Venga, científico-técnico batekin. Vamos con la científico-técnica, la número 27, que nos llega del Liceo Axular. Mentxe aurrean daukagu. Guk galdera gazteleraz dakago, baina... La pregunta la hemos hecho en español, la vamos a hacer en euskera. ¿Existe una única definición de la vida? ¿Qué significa esa palabra para ustedes? Bueno, esta es una pregunta que nos plantean continuamente. Y yo estudio el origen de la vida. A menudo la gente dice, bueno, ¿cómo puedes estudiar el origen de la vida si no tienes una definición de vida? Y claro, a mí eso me distrae porque el término vida se aplica a cosas muy diferentes. No es un término que tenga un único significado. En las preguntas científicas que analizamos buscamos un camino desde la química hasta la biología y a lo largo de ese camino hay distintos lugares y en esos lugares hay gente que dice, bueno, pues aquí surge la vida o quizá más tarde, aquí es donde empieza la vida. Para mí eso es una distracción de una pregunta interesante, porque yo intento entender ese camino que lleva de la química a la biología. La vida puede aplicarse a muchas cosas, ¿no? Se puede aplicar a cualquier entidad consciente, pero eso no está relacionada con la cuestión de la cuestión del inicio de la evolución darwiniana. Con los sistemas, hay sistemas informáticos que decimos que están vivos, ¿no? Porque tienen conciencia de sí mismos, pero ese es un concepto muy diferente, ¿no? Ese término, vida, se utiliza para describir distintas cosas y eso genera confusión, en mi opinión. María. María. Pregunta muy complicada. Yo creo que después de lo que acaba de contestar mi compañero, lo dejo ahí. Jean-Marie. Yo creo que lo más interesante es que la vida solo está empezando, ¿no? Y yo creo que el que va a ir pasando es más complicado que lo que ha pasado ya, ¿no? La vida es el comienzo de todo, el pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Somos sistemas vivos. Sí, eso nos lleva a una pregunta anterior. Si yo empezara ahora con lo que sé ahora, en este momento, estudiaría probablemente el origen de la mente, porque esa es una gran pregunta, esa es la pregunta, ¿no? El origen del pensamiento. Bio? Bio eta gero oro. Bio y luego general, si tenemos tiempo. La pregunta 16 del Centro La Asunción. A ver si la vemos, sí, por favor, levántate y así te escucharemos mejor. Hola. Los estudios que está usted realizando iban enfocados a conseguir el objetivo que ha conseguido o por el contrario las investigaciones tenían otra dirección y por alguna otra razón llegó a ese descubrimiento. María. Gracias. Pues no, los estudios que estaba realizando en absoluto iban enfocados a lo que he conseguido, vamos, ni idea. Fue mucho después, ¿no? O sea que para mí las investigaciones que hago ahora, que creo que son las más importantes que he hecho en mi vida, porque al principio
pues fui dando bandazos. Ya te he contado que los principios en aquella época no eran en absoluto fáciles, tuve que salir al extranjero porque no teníamos ni hornos siquiera, ni materiales para poder, ni productos para poder hacer investigaciones. Fue una época dura y creo que lo que estoy haciendo ahora es lo que realmente, bueno, me llena y es lo que me gusta hacer. Pero naturalmente en aquellos momentos ni los imaginaba, porque no tenía ni tecnología, ni materiales, ni laboratorios, ni nada para hacerlo, ¿no? O sea que las investigaciones que hago ahora tienen una dirección muy distinta a las que empecé haciendo. Y la razón fue esa, porque no tenía medios en absoluto y ahora desde los años 90 sí que he tenido medios, desde los 80, medios suficientes y me ha permitido hacer pues, los descubrimientos que os he comentado antes. Jean-Marie. Bueno, asumamos que no hay limitaciones en términos de aparataje, etcétera. Hay distintas formas de enfocar las cosas. A mí me gustan los desarrollos lógicos y a mí ya he dicho que me interesaba la filosofía, pero ¿dónde está la filosofía? En la mente, ¿no? ¿La mente dónde está? En un sistema nervioso, ¿no? Y entonces me pregunté en un momento dado, en el 65, en 1965 más o menos, ¿puede un químico contribuir a este sistema o al funcionamiento del sistema nervioso? Y bueno, pues pensé, por decir algo muy sencillo, el potencial depende del sodio y el potasio, ¿no? El equilibrio entre el sodio y potasio. Y dije, bueno, vale, el sodio y el potasio sí que sé dónde está, es accesible para un químico como yo, y entonces tiene que haber moléculas que distingan entre el sodio y el potasio. Vamos a hacer moléculas que puedan coger o sodio o potasio y seleccionar entre uno u otro. Y ese fue el principio del trabajo, porque luego el trabajo fue reconocer las moléculas que son capaces de distinguir entre sodio y potasio. Tienen que tener esa capacidad de reconocimiento. Entonces trabajamos en el reconocimiento molecular y esto depende de la interacción. Y luego pensamos en trabajar en química supramolecular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un sistema, ¿no? Paso a paso, bastante lógico, el que has descrito. Bueno, yo creo que puedes estudiar algo y aprender. Intentas resolver alguna pregunta biológica, pero eso abre la puerta a que estudies algo totalmente diferente a veces. Y nosotros analizamos cuestiones de evolución, cómo se combinan las moléculas de una manera totalmente inesperada. Entonces yo creo que lo estupendo de la ciencia es que aprendes en un ámbito algo y eso abre la puerta a que estudies algo totalmente diferente. You want to add something, Jean-Marie? ¿Quieres añadir algo, Jean-Marie? ¿No? No. Funcionamos de manera diferente, claro. Y bueno, se pueden descubrir muchísimas cosas según vamos progresando, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento molecular, ¿no? Y el uso de fármacos, ¿no? ¿Cómo se reconocen las moléculas? Bueno, la química supramolecular tiene que ver con las interacciones entre moléculas y hay todo un mundo de interacciones, por supuesto. Muy bien. Okay. I'll pick a scientific one. Una pregunta científica. 47. Haurtzaro ikastolatik. Nos llega desde la ikastola Haurtzaro.
Como experto que es usted en moléculas y en la conexión entre partículas, ¿cree que con las aportaciones de la química y con el trabajo tan importante que está usted realizando se conseguirá alimentar la llamada teoría del todo o alguna teoría similar que buscan los y las científicas? La teoría del todo, bueno, eso está en las manos de los físicos, no de los químicos. La física trata de las leyes fundamentales y todo. La teoría del todo es una teoría física, por supuesto, sin vida, sin química y vida. No habría físicos, no existirían los físicos. Entonces también dependen del hecho de su propia existencia, pero estoy convencido de que el universo tiene sus leyes, el universo tiene sus propias leyes y la teoría del todo está en manos de los físicos, ¿no? Esto tampoco resulta a veces tranquilizador, pero es así, es una cuestión de diversidad, creo. En uno de mis artículos, y recuerdo que hubo algún aniversario de química y me pidieron que escribiera algo sobre la química, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es la química para los físicos? La relación entre los físicos y la química es como entre las leyes de acústica y la sinfonía de Beethoven. La sinfonía de Beethoven es acústica, pero las leyes de la acústica no contienen todas las posibles expresiones. Esa es mi respuesta. Jean-Marie, the theory of everything will tell us. La teoría del todo no nos dirá nada sobre todo, nada que sea interesante sobre el todo. Bueno, puede ser. Bueno, pero eso te ocupa a ti, ¿no? Es tu trabajo, es el trabajo de los físicos. Jim Anderson lo comentó ya, ¿no? Hartuko dugu beste bat. 41 garrena. La número 41, desde la Ikastola Ekintza de Donostia, para María Vallet Reyes. Hola. ¿Qué problemas o impedimentos éticos y reguladores existen en su trabajo con respecto a la fabricación de elementos médicos de órganos a través de la impresión 3D? Bueno, con la impresión 3D lo que fabricamos son los andamios para hacer luego ingeniería tisular. Y eso tiene que tener unas connotaciones de biocompatibilidad con el cuerpo, no toxicidad, por supuesto, sino nada, o sea, que sea biocompatible, ¿no? Y todo eso tiene que pasar, si ya se pasa del laboratorio, tiene que pasar primero por ensayos in vitro y luego in vivo en animales y en personas hasta que llegue al paciente. O sea que hay toda una regulación hasta poderlo poner en marcha. ¿Vamos a una general? La número 81, que nos llega desde Hernani. Y va dirigida a todas nuestras invitadas, a todos nuestros invitados. En algunos casos, los proyectos y las investigaciones de científicos y científicas y también de investigadores fracasan durante el proceso de investigación. ¿Les ha ocurrido algo semejante? Y si ha sido así, ¿qué lección han extraído de ello? Yo creo que ya he contestado, ¿no?, esa pregunta. La mayor parte de las cosas que intentamos hacer fracasan. Es lo que hay. Y ahí tenemos que tomar una decisión difícil. Seguir invirtiendo
tiempo y energía en algo que parece que no funciona, o dejarlo de lado y cambiar de dirección. Es una decisión muy difícil y depende mucho de tener buenos compañeros con quienes hablar para decidir juntos cuál es la limitación. ¿Es una limitación tecnológica? ¿Se puede solucionar? ¿O hay una barrera más fundamental que te va a impedir avanzar siempre? Entonces yo creo que parte de ser un buen científico o una buena científica es saber cuándo ha llegado el momento de cambiar de dirección, pero es una decisión muy difícil. Yo creo que es lo más difícil, seguramente. Para mí, el peor mes del año es agosto, cuando todos están de vacaciones, porque miro todos los proyectos y sus resultados y me tengo que preguntar, ¿merece la pena seguir? Y a veces eso es una decisión muy difícil. A veces hay que dejar de lado algo, hay que dejar de investigar algo. Pero claro, entonces hay que aceptar que nunca se va a encontrar la solución. Tenemos a Weizmann, que ha recibido el premio Nobel por desarrollar la vacuna contra la COVID-19. Ella decidió no dejar de lado y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y fijaros lo que ha conseguido. Otro premio Nobel tardó 20 años en llegar a tener su descubrimiento y muchos le estaban diciendo no merece la pena, déjalo ya. Pero claro, es difícil porque no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué va a pasar de aquí a 20 años. A veces conseguimos las cosas después de muchísimo esfuerzo. Y a veces es mejor dejarlo, entonces es muy difícil. Ya sé que no he contestado a la pregunta, pero es muy, muy difícil, es una decisión muy difícil. María. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas que han dicho mis compañeros, pero quería añadir una tercera opción. Y es que normalmente cuando hacemos un proyecto de investigación, cuando lo planteamos, vemos claro lo que queremos hacer. Pero empezamos a investigar y por el camino o surge otra cosa o se abre otro camino y eso no es que abandonemos el principal, sino que nos está abriendo constantemente nuevas posibilidades. Y eso es algo que yo creo que los científicos hacemos todos. Cuando uno se mete en un carril, empiezan a aparecer árboles, ramas laterales, que muchas veces son más importantes que la inicial que habíamos tomado. Nahi dudana. Venga, va. 70. galdera. Pregunta número 70, que viene desde Zumaya. Creo que han salido las 3 preguntas de Zumaya. Perdón. Siendo como es el cáncer uno de los problemas actuales más graves, ¿creen posible la creación de nanorobots o virus que sean capaces de identificar y matar células tumorales en un futuro bastante próximo? Gracias. Sí, ya se está haciendo. De hecho, se han publicado algunos artículos hace poco que se centran en el ARN mensajero y que están utilizando ese elemento para producir vacunas contra ciertos tipos de cáncer. Entonces sí, yo creo que sí. En un futuro próximo vamos a poder desarrollar vacunas contra el cáncer. Y también esa investigación puede ir en diferentes direcciones. También, a pesar de lo que he dicho al principio, es verdad que me interesa mucho también la aplicación. Me interesa la investigación básica, pero me parece interesante cuando la investigación se aplica. Tenemos un fármaco que estamos desarrollando en Zúrich, que es un fármaco para combatir el cáncer.
tiene otro enfoque. Ahí estamos utilizando el oxígeno y la hipoxia esa palabra significa bajos niveles de oxígeno y podemos utilizar ese estado de hipoxia para combatir el cáncer. Muchas cosas interesantes están ocurriendo en este campo en estos momentos. Has mencionado virus que pueden atacar al cáncer. Esto de hecho, es un ámbito de investigación muy dinámico en estos momentos. Hay algunos grupos que están desarrollando técnicas que prometen mucho. Yo creo que es un ámbito de investigación que va a dar muchos frutos en el futuro. Y bueno, nanorobots. ¿Qué vamos a decir acerca de los nanorobots? El problema es que las células cancerígenas son muy parecidas a las células normales, sobre todo las células madre. Y normalmente es muy difícil elegir una única característica que va a identificar a una célula cancerígena, distinguir esa célula de las demás células. Hace falta coger 3 o 4 características y si se cumplen todas esas características, entonces el virus tiene que matar esa célula y es ahí, están trabajando en ello ahora mismo. Y es verdad que algunas de las vacunas basadas en el ARN mensajero están ya en ensayos clínicos. Es un fármaco contra el cáncer de páncreas. Las células tumorales crecen muy rápido y se mutan mucho y muy fácil y generan proteínas con mutaciones. Son células mutagénicas y gracias a los avances en la secuenciación del ADN, hoy en día podemos identificar estas células dentro del tumor y podemos desarrollar una vacuna que va a ir a atacar muchas de estas variaciones. Es una investigación que promete mucho. Bibliográfica. Pasamos a una biográfica. La 18, que nos llega de Tokialai, de Irún. La número 18. ¿Cómo comenzó usted a sentir pasión por la química? ¿Tuvo usted algún referente? Todos tenemos un modelo, un referente, o más de uno. Pero antes he dicho, la verdad, que la química tiene la capacidad de crear cosas que todavía no existen. Es como un juego de Lego. Podemos utilizar los Legos, combinarlos de diferentes formas para crear cosas que todavía no existen. Entonces, a mí me interesa analizar el espacio de la química que todavía no existe. No me interesa tanto explorar lo que ya está aquí. Como químicos tenemos mucho poder sobre la materia y eso me encanta. Y no nos quedamos en la superficie, no es como un cuadro, no es como una estatua, no, con la química podemos penetrarnos dentro de la materia y podemos ir jugando con lo que está dentro de la materia y eso es lo que me encanta a mí. María, you want to answer this question? María, ¿quieres también contestar? Referentes. Bueno, pues yo realmente no tuve muchos referentes, pero bueno, pico pala se llega. Procura. Una general. 95
que viene de Koldo Michelena de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo aborda las cuestiones éticas en su trabajo, especialmente en los proyectos relacionados con la creación de la vida artificial? Bueno, cuando leemos frases como la vida artificial, la gente empieza a preocuparse, ¿no? Piensan que vamos a desarrollar un elemento, una nueva enfermedad que va a dar lugar a una nueva pandemia. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Estamos intentando entender los orígenes de la vida. Y al principio la vida era muy sencilla, muy primitiva. Entonces, incluso si tuviéramos éxito, cualquier vida que seamos capaces de crear no va a competir con la vida que existe hoy en día en el planeta. Las moléculas que utilizamos para intentar crear estas células sintéticas no forman parte de la biología. Y lo que estamos intentando hacer es algo muy seguro, no existe ningún peligro en ello. Pero bueno, estas preguntas surjan también en otros ámbitos relacionados, por ejemplo, los avances que tenemos en la biología sintética. Quiere decir que cualquier persona con los equipos adecuados puede crear moléculas muy peligrosas, pueden crear nuevos virus, y eso son tecnologías que existen, pero también pueden ser tecnologías extremadamente beneficiosas, pero tenemos que tener en cuenta sus posibles riesgos. Y me parece una cuestión que es muy relevante y hay que plantearse esa pregunta cada vez que desarrollamos nuevas tecnologías, pero no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros, la verdad. A mí me gustaría añadir algo. Yo creo que esa pregunta tiene que ver con temas básicos en el mundo científico. Como científicos y científicas, tenemos el deber de tener en consideración esas consideraciones éticas. El futuro no está escrito. Y nuestras opiniones tampoco son fijas. Vamos cambiando nuestras opiniones según vayamos adquiriendo conocimiento y nos vamos transformando como personas. Yo no creo que las leyes de la física están fijas. Yo creo que se pueden ir modificando. I think where things get difficult. Donde se complican las cosas es que estamos intentando hacer algo beneficioso para la humanidad, pero siempre va a haber aplicaciones que no sean tan beneficiosas en todo lo que hacemos. Bueno, yo no creo que deberíamos estar intentando ayudar a la humanidad. Lo que deberíamos de hacer es buscar nuevo conocimiento y luego pues el descubrimiento puede ser bueno, puede ser malo, pero el conocimiento es el conocimiento, ni es bueno ni es malo. La energía atómica dio lugar a la bomba atómica, pero también a los reactores. La evolución nos ha dado manos, tenemos manos gracias a la evolución. Yo puedo tocar, puedo acariciar o puedo estrangular. Entonces, ¿la evolución es mala porque nos ha dado manos? Podemos utilizar las manos de dos maneras muy diferentes. Entonces, lo que estás diciendo es que tenemos que pensar en las aplicaciones, ¿no? Es lo que estás diciendo. Al fin y al cabo. Bueno, sí, hasta cierto punto sí. No estoy del todo seguro. Entonces las cosas no están claras, ¿no?
Bueno, hemos elegido otra pregunta, 46. Ya que la aplicación de la inteligencia artificial se aplicará en el cuerpo humano y en su comportamiento, en su opinión, ¿existiría la posibilidad de traspasar los recuerdos personales y la personalidad de una persona a un cuerpo robótico antes de que ésta fallezca? ¿No cree que eso podría tener un efecto negativo? Bueno, yo creo que estamos hablando de la ciencia ficción. Realmente no estamos en ello todavía, no hemos llegado a este punto todavía. Yo no sé si eso va a ser posible nunca. Me parece muy poco probable, dado lo que sabemos en estos momentos, pero bueno, en el futuro, quién sabe. Pero bueno, en el camino hacia un objetivo como ese, tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Y yo creo que esto es una pregunta mucho más interesante. ¿Vamos a poder transferir nuestras mentes a un sistema robótico? Pues no sé. Yo no sé, eso ya es una pregunta muy grande. Entender la mente humana, yo creo que con eso tenemos suficiente. Biográfico baterreko dugu. Una biográfica. La número 7. De la ikastola Haurtzaro. ¿Cuál ha sido el aspecto más sorprendente del trabajo que ha realizado en la investigación básica y cómo cree que pueden influir esas investigaciones en los avances científicos del futuro? Pues yo diría, bueno, lo que más me interesa es la pregunta: ¿por qué existe y cómo es posible que exista la autoorganización en el mundo de la química? Ese aspecto. Bueno, claro, como he dicho antes, las leyes básicas de la física son las leyes que lo gobiernan todo, pero claro, eso se puede traducir en sistemas artificiales. En un laboratorio, creando moléculas que se van, podemos ir construyendo esas moléculas, como construimos un virus se construye, no nace. Entonces, lo que me interesa es diseñar sistemas que sean capaces de autoorganizarse. Eso es algo que me interesa muchísimo en estos momentos. Y yo creo que es una propiedad básica que va a existir en el futuro. Porque es forma una parte muy importante de toda la materia visible. Pero estoy de acuerdo con Jack. La mente humana, yo creo que es como la última frontera. No sé, tenemos que en el futuro igual vamos a pensar más allá del pensamiento, pero bueno, esto es otra pregunta. Yo creo que la mente humana es el último gran misterio que nos queda. Vamos con otra pregunta científica, la número 69, que nos llega desde Urretxu Zumárraga, desde la ikastola Urretxu Zumárraga. La pregunta va dirigida a María Vallès-Regí. En su opinión, ¿cuál sería la aplicación más revolucionaria de los materiales inteligentes en un futuro próximo? ¿Y cómo influirá en nuestra sociedad? Bueno, pues sin duda alguna el que puedan circular por el torrente sanguíneo y llegar al tejido, órgano que lo necesite exactamente ahí y poder en ese momento aplicar un estímulo y que libere los fármacos que van a solucionar el problema. Sin duda alguna yo creo que eso sería, si eso se consigue, será magnífico. Y yo espero que se consiga en no mucho tiempo.
Itziar, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues ya vamos a tener que ir eligiendo las últimas preguntas. Si queréis, hacemos una más. Hacemos igual una más, después... cierro y a la foto. Vale. Oro Corbat. Una general. La número 89, que viene desde Chingudi, desde Irún, y es para María Valet. ¿Por qué cree que hay menos mujeres en el ámbito de la ciencia? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? Bueno, yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Es verdad que de mi generación había muy pocas mujeres y las que había pues abandonaban incluso la carrera antes de terminarla y estudiaban pocas, o sea que había poca masa crítica de mujeres. Pero ahora en la universidad ya, bueno, quitando los STEM, que es otra historia que luego si queréis lo hablamos en el café, pero en general en las otras ramas de la ciencia hay ya en muchas más mujeres que hombres. En químicas, por ejemplo, en la Complutense ya el 60% son mujeres. Cuando yo estudié éramos el 20%, más o menos. Y bueno, en farmacia ni te cuento, en farmacia son el 80%. O sea que ya hay muchas mujeres estudiando. Si ya hay mucha masa crítica, pues de ahí puede salir científicas, evidentemente. Antes es que no había masa crítica. O sea que yo creo que eso está cambiando. También es verdad, y eso a mí me da pena, que muchas, pues, bueno, la carrera científica, no, por lo menos en España, no es una cosa suave y fácil y que se consiga a edades tempranas, sino que la estabilidad se consigue ya, estamos en torno a los, ayer lo hablábamos, 40, 42 años, claro, la gente a lo mejor no tiene ganas de esperar tanto y bueno, pues eso hace complicado y hace que muchas veces las chicas, yo por lo menos de mi grupo, que con chicas magníficas que han hecho tesis brillantes y luego de repente hacen una oposición para dar clase en enseñanza media y dejan la carrera científica de la que estamos hablando. Y eso, claro, hay que buscarlo en temas personales, porque ya os digo que, claro, la carrera científica es complicada, pero también os digo que vale la pena y que, bueno, yo tengo 3 hijos y he llegado aquí, entonces no hay por qué sacrificar nada. Eso sí, a uno le tiene que gustar lo que hace y, como os decía, pico pala, pico pala. Bueno, después de esta animadísima sesión, yo creo que es la sesión más animada de Top Ketak de los últimos tiempos, pues simplemente para resumir una cosa, que es, ha salido una y otra vez, ¿no? Ha salido una y otra vez, la libertad del científico debe ser total en la búsqueda de la verdad, si hay que fijar direcciones a la ciencia, los científicos deben buscar el conocimiento solo, las aplicaciones. Lo que está claro es que los grandes problemas de la humanidad, lo dijo aquí Cohen Tanucci, como puede ser el agua, la energía, la salud, el crecimiento, la intolerancia y los fundamentalismos, no van a tener solución con más ciencia, con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Pero ¿cómo se formulan las preguntas? ¿Quién tiene que decidir cuáles son las preguntas claves para la ciencia? Tiene que hacer la sociedad, tenemos que hacer un voto sobre en qué tiene que investigar María, votando los contribuyentes de Madrid. Entonces, aquí parece que hay un consenso que yo comparto, porque por encima de matices el consenso es que las preguntas deben hacerlas libremente los científicos, con la búsqueda de lo que ellos quieran. Pero también es verdad que la historia de la ciencia ha mostrado que, en general, las preguntas que parecían inútiles han sido las más útiles. Yo suelo dar una charla que se llama La sublime utilidad de la ciencia inútil. Por ejemplo, ¿quién podía pensar que preguntarse sobre una cosa tan abstracta como la antimateria, el positrón, iba a dar tomografía de positrones?
Pero no siempre las preguntas dan aplicaciones. Yo no creo que haya nunca una aplicación del bosón de Higgs. Y esto salió en la sesión inaugural, o en algunos temas de cosmología. Esto salió en la sesión inaugural de Passion for Knowledge, en presencia del Lehendakari. Yo conté una anécdota cuando el senador Pastore inquirió y preguntó al director del Fermilab, Wilson, sobre para qué servían los aceleradores. ¿Servían para defender al país? Y Wilson contestó que no. Pastore insistió. Entonces no sirven para nada. Y Pastore terminó. Sirven para aquellas cosas que nos hacen respetarnos unos a otros. Sirven para el amor por la cultura. Sirven para el respeto mutuo. Tienen que ver con buenos pintores, buenos pensadores, buenos novelistas, buenos escultores. Sirven para todas aquellas cosas que amamos en nuestro país y por las que somos patriotas. No sirve para nada para defender nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Ese reconocimiento del pensamiento y del valor cultural es lo que también debemos defender. No solo si nosotros solo defendemos la ciencia por la utilidad que puede tener, no podemos extrañarnos si defendemos la ciencia por el dinero o lo que aporte, no podemos defenderlo de que nos juzguen solo por el dinero. Entonces el conocimiento es algo que en estos momentos es necesario defender y lo deben defender los que están en la vanguardia. Esa es una de las razones fundamentales por las que hicimos Passion for Knowledge. Pero otro conocimiento que nos hace, que no tiene por qué ser útil como la ciencia, puede ser aquello que nos hace buenos, la filosofía. Acaba de morir el premio Princesa de Asturias de este año, antes de recibir el premio, que tiene un libro precioso que se llama Lo útil de lo inútil. O sea que las dos cosas son compatibles. Es verdad que debe o no debe haber límites a la ciencia. O la ciencia tiene límites. El principio de indeterminación de Heisenberg, el teorema de Gödel, pero debe haber límites éticos a la ciencia. Pues esto es un debate que me encantaría moderar con los ponentes en esta mesa, pero tendrá que ser en otra ocasión. Lo que está claro también es que la ciencia es una obra colectiva. Es una obra colectiva, es una obra de mucha gente, nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores, o si queréis, todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada que les precedieron, pero también hay personas singulares. Hay personas que han avanzado brillantemente y han producido saltos discontinuos. 3 de estas personas nos acompañan hoy y nosotros expresamos nuestro reconocimiento y nuestra admiración, pero a la vez ya les veis cómo discuten, cómo se interrumpen un poquito, matizan, que son personas normales, son personas como vosotros y que lo han logrado pico y pala, con esfuerzo, con brillantez, con imaginación, pero son personas normales y si vosotros trabajáis duro, con los profesores excelentes que tenéis, a algunos les conozco yo, podréis llegar a ser como ellos. O sea que al tajo. Eskerrik asko. Y ahora la foto. Qué pena que no tengamos como en las ferias, que la foto salga al instante y os la puedan firmar a cada uno de vosotros. Pero lo haremos en la siguiente. Venga, gracias a los profesores, gracias a vosotros. Eskerrik asko, bihotzez.